¿Se han preguntado qué pasa cuando te atropella un vehículo del Estado? ¿O qué pasa con todas aquellas personas que son víctimas de un ataque terrorista? ¿O que pisan una mina antipersona? ¿O incluso aquellas personas que mueren en combate? ¿O también qué pasa cuando te retienen injustamente de la libertad? ¿Se han preguntado qué pasa cuando un funcionario incumple sus obligaciones y ocasiona un daño? Hoy estamos aquí para resolver todas esas preguntas. Bienvenidos a nuestro especial de Halloween, historias de terror del Estado colombiano. Para responder a estas preguntas es fundamental conocer el concepto de daño. Entonces entendemos como daño toda situación que el titular del patrimonio afectado no tiene el deber jurídico de soportar, incluso cuando el agente ha ocasionado este daño mediante una conducta lícita. Podríamos traducirlo entonces como una afectación a los intereses lícitos de una persona, ya sean intereses económicos o intereses no económicos, que devienen en la afectación de un derecho o en la alteración de su goce pacífico. Ahora bien, es importante diferenciar el concepto del daño del concepto del perjuicio. Los perjuicios son las consecuencias jurídicas o físicas del daño, mientras que el daño es la manifestación física o externa de lo que ha ocurrido. Por lo general se indemnizan solo los perjuicios, pero el Consejo de Estado, en la jurisprudencia reciente, lo que busca no es solo indemnizar, sino que busca algo mucho más allá, que es la reparación integral de las víctimas. Para efectos de esta indemnización y reparación de perjuicios, el Consejo de Estado ha clasificado los daños en dos: daños materiales y daños inmateriales. Los daños materiales son aquellos que se ocasionan a derechos económicos, y dentro de ellos se encuentra el daño emergente y el lucro cesante. Como daño emergente entendemos toda erogación que debe hacer la víctima para afrontar la contingencia. Para que ésta se vea efectivamente indemnizada, tiene que ser probado por la parte. Por ejemplo, en un caso de un atentado terrorista anunciado donde el Estado haya omitido su deber de seguridad, una persona que iba en su carro resulta gravemente lesionada, por lo cual debe ser hospitalizada durante 2 meses y no está afiliada a una EPS. Esto le cuesta 100 millones de pesos. Y su carro, que valía 50 millones de pesos, termina en pérdida total. Es el abogado de la víctima el que tiene que probar que estos dineros salieron del patrimonio y que la afectaron y que tuvo que pagarlos a causa de ese daño imputable al Estado. Por su parte, el lucro cesante corresponde a una ganancia frustrada, es decir, todo bien económico que habría ingresado al patrimonio de la víctima o que lo haría en un futuro si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal. También corresponde a la pérdida de los ingresos que percibía el fallecido, el lesionado o el grupo de personas que dependía económicamente de esto. Para la indemnización del lucro cesante es importante tener en cuenta que en los procesos en los que está acreditada la afectación a la subsistencia de la familia se les reconoce el lucro cesante a todos sus integrantes. Por ello es importante el principio de acrecimiento. De manera que en caso de que se logre acreditar que la víctima fallecida era aquella que proveía el sustento de la familia a la que pertenecía, los miembros podrán reclamar a título de lucro cesante lo que van a dejar de percibir proporcionalmente. Pero los herederos solo podrán hacerlo hasta la edad de 25 años, edad en la que se presume independencia económica. A esos efectos se fijan las cuotas de participación de forma que, alcanzados los 25 años, la participación dejada de percibir por cada heredero que alcanza la edad se reparte proporcionalmente entre los demás que conservan el derecho a la porción y así sucesivamente. Se debe tener en cuenta, además, que a partir de la fecha en que todos los hijos del fallecido alcanzan los 25 años, el trabajador habría aumentado sus reservas personales. Es por esto que la distribución será del 50% de los ingresos totales para cada consorte, cónyuge o compañero permanente. Anteriormente, al momento de los herederos cumplir 25 años, no se les garantizaba el principio del acrecimiento a los demás que seguían recibiendo la indemnización por lucro cesante. Es decir, si X fallecía por un hecho imputable al Estado y era el que proveía el sustento de la familia, para determinar el lucro cesante de sus 4 hijos y de su cónyuge se establecía en proporción respecto de cada uno. Pero una vez uno de sus 4 hijos cumpliera 25 años, le dejaban de pagar su porción sin que se le transfiriera en proporción a los otros que aún conservaban el derecho. Teniendo en cuenta lo anterior, la indemnización del lucro cesante debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, se debe determinar la renta mensual del fallecido, destinada a la ayuda económica del grupo familiar. Además, se debe determinar el tiempo máximo durante el cual se habría prolongado la ayuda económica del grupo familiar. Ahora, con estos dos factores se debe llenar la siguiente ecuación y así se halla el lucro cesante.
También encontramos los daños inmateriales. Son aquellos que se ocasionan a derechos que no son susceptibles de ser avaluados en dinero. Y encontramos el daño moral, el daño a la salud y el daño a bienes constitucionalmente protegidos. Entonces, dentro de los daños inmateriales encontramos en primer lugar el daño moral. El daño moral es todos esos sentimientos de dolor, de temor, de zozobra, de aflicción que siente la víctima directa o la víctima indirecta como consecuencia del daño que se le ocasionó. Para efectos de indemnización del daño moral, el Consejo de Estado lo ha dividido en 3. En primer lugar, encontramos el daño moral por caso de muerte. Para efectos de esta indemnización vamos a tener en cuenta los 5 niveles o la clasificación que hizo el Consejo de Estado de las relaciones afectivas entre la víctima directa y la víctima indirecta. De este modo, el primer nivel va a tener derecho al tope máximo de la indemnización, es decir, tendrá derecho a una indemnización por 100 salarios mínimos. El segundo nivel va a tener derecho al 50% del tope máximo de esa indemnización, es decir, tendrá derecho a 50 salarios mínimos, mientras que el tercer nivel tendrá derecho al 35% del tope máximo de la indemnización, es decir, 35 salarios mínimos. El cuarto nivel tendrá derecho al 25% del tope máximo de esa indemnización, es decir, que tendrá derecho a 25 salarios mínimos, mientras que el quinto nivel tendrá derecho a un 15% del tope máximo de la indemnización, es decir, a 15 salarios mínimos. De este modo, si, por ejemplo, un padre solicita la indemnización por muerte de su hijo, tendrá derecho a que se le indemnicen 100 salarios mínimos. En segundo lugar, encontramos el daño moral por lesiones personales. Así, el Consejo de Estado ha determinado que para la indemnización del daño moral por lesiones personales siempre se debe tener en cuenta la gravedad de la lesión ocasionada y la ha dividido en 6 tipos. El primero, cuando la lesión ocasionada supera el 50% de incapacidad. El segundo, cuando la lesión ocasionada se encuentra entre el 40 y el 50% de incapacidad. En tercer lugar, cuando la incapacidad es del 30 o el 40%. En cuarto lugar, cuando la incapacidad es del 20 o el 30, hasta el 30%. En quinto lugar, cuando la incapacidad es del 10 al 20% y finalmente cuando la incapacidad se encuentra entre el 1 y el 20%. Estas 6 clasificaciones se deben distribuir dentro de los 5 niveles que ya hemos mencionado. Así, por ejemplo, cuando se le ocasiona una lesión personal a un cónyuge, esta, como se encuentra en el primer grado, deberá mirar si la lesión supera el 50, supera el 40, supera el 30. Y suponiendo que es una lesión que supera el 50% de incapacidad, entonces esta tendrá derecho a pedir una indemnización por el valor total de 100 salarios mínimos. En tercer lugar, encontramos el daño moral por privación injusta de la libertad. Para efectos de indemnización del daño moral por privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado lo ha dividido en el término que ha durado la privación injusta de la libertad. Así, ha establecido un término superior a 18 meses, un término entre los 12 y los 18 meses, un término entre los 9 y los 12 meses, un término entre los 6 y los 9 meses, un término entre los 3 y los 6 meses, un término entre un mes y 3 meses y un término inferior a un mes. Igualmente debemos tener en cuenta los 5 niveles. Así, por ejemplo, si un cónyuge es privado injustamente de la libertad, como se encuentra en el primer nivel, miramos el tiempo en el que estuvo privado de la libertad. Si, por ejemplo, nos encontramos que el término que estuvo privado de la libertad es entre 12 y 18 meses, entonces este cónyuge tendrá derecho a una indemnización por 90 salarios mínimos. Dentro de los daños inmateriales también encontramos el daño a la salud. Este es toda afectación física o psíquica que sufra una persona producto de lesiones corporales. Para esto, el Consejo de Estado ha determinado que se deberá indemnizar conforme a la lesión que se ha sufrido. Para esto, cuando la lesión supera el 50%, se entiende que tendrá derecho a una indemnización por 100 salarios mínimos. Cuando la lesión se encuentra entre el 40 y el 50%, tendrá derecho a una indemnización de 80 salarios mínimos.
Cuando la lesión se encuentra entre el 30 y el 40%, tendrá derecho a una indemnización por 60 salarios mínimos. Cuando la lesión se encuentra entre el 20 y el 30%, tendrá derecho a una indemnización por 40 salarios mínimos. Y cuando la lesión se encuentra entre el 10 y el 20%, tendrá derecho a una indemnización por 20 salarios mínimos. Finalmente, cuando la lesión está entre el 1 y el 10%, tendrá derecho a una indemnización por la suma total de 10 salarios mínimos. En este supuesto se debe tener presente que la cuantía máxima para la indemnización serán 100 salarios mínimos. Es decir, la regla general es que máximo se podrá indemnizar 100 salarios mínimos y será únicamente para la víctima directa. En este caso nunca vamos a hablar de víctimas indirectas y la indemnización se dará conforme a lo probado en el proceso. Pero de manera excepcional se podrá indemnizar una suma mayor a 100 salarios mínimos cuando se demuestren que se han dado lesiones más intensas y más graves que afectan la salud. En este caso, la indemnización podrá ser mayor, pero no podrá exceder la cuantía total de 400 salarios mínimos. Y para esto, el juez debe dar una decisión motivada basándose en criterios como la edad, el sexo, la imposibilidad de realizar actividades cotidianas o la imposibilidad de realizar un rol determinado, entre otras circunstancias que se prueben durante el proceso. Y finalmente, dentro de los daños inmateriales encontramos el daño a los bienes constitucionalmente protegidos. El Estado podrá iniciar un proceso incluso de oficio cuando note la afectación o la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos, siempre y cuando se acredite su reparación integral durante el proceso. Para efectos de indemnización de los daños a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, se darán unas medidas no pecuniarias que lo que buscan es reparar integralmente el daño basándose en los hechos probados en el proceso, y lo que buscan es reparar tanto a la víctima directa como a la víctima indirecta. Excepcionalmente, se podrá dar una indemnización que no puede superar los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y esta indemnización solo podrá ser reclamada por la víctima directa. Ya vimos los tipos de daño que reconoce el Consejo de Estado y vimos la manera en la que se indemnizan. Pero debemos hablar no solo de indemnización, sino de reparación, porque reparar implica un concepto más amplio que indemnizar, mientras que indemnizar lo vamos a reducir solamente a un reconocimiento monetario, económico, por el daño que se ha causado. Pero ahora, el Consejo de Estado, en sus sentencias recientes, lo que busca es una reparación integral para las víctimas, y esa reparación se busca a través de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, que lo que buscan prácticamente es darle a la víctima una oportunidad de sanar, una oportunidad de reconocerle, una oportunidad de garantizarle la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición de los daños que se le ocasionaron. Además de los daños y la forma de cómo se indemnizan estos daños que ya han sido explicados, es necesario poner algunos ejemplos para ver cómo funciona esto en la práctica. En el año 1998, al soldado Gonzalo Cuellar le explota una granada de mortero en una clase de manejo de armas. La razón por la cual explota la granada es porque la granada tenía un desperfecto de fábrica, es decir, la explosión no tuvo nada que ver con una mala actuación o un mal manejo por parte del soldado. En este caso, debido a la explosión, el soldado queda gravemente herido, razón por la cual posteriormente le tienen que amputar ambas piernas. Frente a este caso, el Consejo de Estado concede una indemnización por concepto de daño moral por lesiones personales al soldado por la suma de 100 salarios mínimos debido a una incapacidad del 100%. Asimismo, concede una indemnización a los padres por 100 salarios mínimos y a cada uno de los hermanos por 50 salarios mínimos debido a que se encuentran en el nivel 2 de consanguinidad. En el año 1998, al señor José Delgado se le impone una medida de aseguramiento por el supuesto delito de peculado por apropiación. Posteriormente, el Juzgado Quinto Penal de Bucaramanga decide absolver al señor, fallo que es ratificado por el Tribunal de Bucaramanga. En este caso, el Consejo de Estado, debido a una presunción que existe de que cuando una persona es privada, digamos de manera injustificada de su libertad, se da un daño moral, por lo que conlleva estar en una prisión, recluido, privado de uno de los derechos fundamentales, que es la libertad. Entonces, en este caso, el Consejo de Estado decide conceder una indemnización por concepto de daño moral por privación injusta de la libertad de 70 salarios mínimos al señor José Delgado, porque estuvo privado 9 meses
Asimismo, le reconoce la suma de 70 salarios mínimos a su compañera permanente, a los 2 hijos y a su madre. En el año 2000, el joven Iván Ramiro Londoño se fuga del centro de reclusión de menores Marcelino Osa. En el momento en el que el menor se fuga, se ahoga en el río Tun, razón por la cual el joven muere. En este caso, el Consejo de Estado analiza cuál fue el comportamiento del centro de reclusión de menores Marcelino Osa para posteriormente determinar que el centro no cumple con su obligación de prevenir la fuga del joven, porque incumplió con ciertas obligaciones como el número de guardas que debía tener, la precaución que debía tener para que el joven no se fugara, y además incumplió con la obligación de continuar con la búsqueda del joven, pues ellos afirman que en el momento en el que el joven se fugó, fueron a buscarlo, pero en ningún momento se continuó con su búsqueda y esto tampoco quedó comprobado. Razón por la cual se determina la responsabilidad del centro de reclusión de menores Marcelino Osa, por lo cual el Estado es condenado a pagar la suma de 100 salarios mínimos al padre, 100 salarios mínimos a la madre, 50 salarios mínimos a cada uno de los hermanos, 50 salarios mínimos a la abuela del joven, todo esto bajo el concepto de daño moral por muerte. Asimismo, en este caso, el Consejo de Estado reconoce que hay una violación a un derecho constitucionalmente protegido, por lo cual ordena una medida de protección no pecuniaria para garantizar la protección plena del derecho del joven y de los jóvenes en general. En este caso, el Consejo de Estado ordenó al centro de reclusión un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la colocación de una placa en conmemoración de la muerte del joven como medida no pecuniaria de resarcimiento del daño que se le había causado a este joven por concepto de violación a un derecho constitucionalmente protegido, puesto que los menores tienen una protección reforzada. En el año 2000, 13 policías mueren bajo un ataque guerrillero en una estación de policía, entre ellos el señor Óscar Mauricio Ñustes, el cual se encontraba laborando allí. En este caso, el Consejo de Estado determina la responsabilidad, valga la redundancia, del Estado, debido a que el Estado contaba con unos helicópteros que le habían sido cedidos por el gobierno estadounidense a tan solo 20 minutos del lugar donde ocurrieron los hechos, además de que el Estado ya había sido avisado de la posible ocurrencia de este ataque terrorista. Por lo cual se determina que el Estado, al no querer utilizar los helicópteros para defender a los policías, actuó de manera negligente y pudo haber evitado la muerte de estos, por lo cual en el caso del señor Óscar Mauricio Ñustes se le reconoce la indemnización a su madre por 100 salarios mínimos por encontrarse en el nivel 1 y 50 salarios mínimos a cada uno de los hermanos del difunto por encontrarse en el nivel 2, todo esto bajo el concepto de daño moral por muerte. En el año 1997, el señor Luis Ferney Izaza Córdoba se movilizaba con su motocicleta por el departamento de Antioquia. Luego fue detenido por unos miembros del Ejército Nacional y al bajarse de su motocicleta fue agredido física y verbalmente. Luego lo lanzaron a un caño cerrado donde le comenzaron a disparar, impactándole así en su brazo derecho. En este caso, el Consejo de Estado, luego de determinar que el joven quedó con una incapacidad del 30%, condena al Estado a indemnizar por el valor de 60 salarios mínimos, según el equivalente a la tabla de indemnización por el concepto de daño a la salud. Y así concluimos nuestra edición de Halloween sobre las historias de terror del Estado colombiano, donde aprendimos sobre la responsabilidad patrimonial del mismo. Bye. Amazing!